bienvenidos, vamos a comenzar, vamos a platicar del tema que curiosamente este tema lo di hace ya muchos años aquí también en el Estado de México, viáticos y gastos por cuenta tercero. No hay muchas novedades, nada más empezaré con un comentario importante. Cuando hablamos del tema, siempre la gente como que ubica nada más 3 artículos y es todo. No, hay mucho más. Vean, ubica perfectamente el artículo 28, fracción 5 de la Ley de Renta, donde establece algunos límites en materia de viáticos, ¿de acuerdo? Bueno, ese primer artículo que vamos a ver con detenimiento, hay 3 supuestos de manera muy puntual. Primer supuesto, me dice que si yo tengo gastos de viaje y viáticos, si no reúnen algunos requisitos de manera puntual, ¿de acuerdo? O se hacen dentro de una faja de 50 kilómetros de entrada, ni uno ni otro es deducible, ¿de acuerdo? Esa es la primera idea. Sin embargo, bueno, resalto que habla de los 2 conceptos, gastos de viaje y viáticos. La segunda idea de ese artículo 28, fracción 5, ahí ya nada más habla de gastos de viaje, ya no habla de viáticos. Y esos gastos de viaje, dependiendo si son en México o son en el extranjero, pone un límite en materia de importes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué quisiera decir desde mi punto de vista? Que está limitando los gastos de viaje, más no los viáticos, ¿de acuerdo? Y el tercer supuesto es cuando hablamos de una salida con motivo de algún seminario o una convención, ¿de acuerdo? Y también vuelve a nombrar los 2 conceptos, gastos de viaje y viáticos, ¿de acuerdo? Y la parte importante me dice que si yo en esa convención o en ese congreso pago una cuota única, ¿de acuerdo? Solamente van a ser deducibles hasta el importe que maneja el segundo supuesto, los alimentos. ¿Cuál es la idea? Que hagan un desglose, ¿de acuerdo? De los conceptos que se están pagando, ¿de acuerdo? Una especie de bitácora. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está un primer artículo que vamos a ver. Otro segundo artículo que muchos lo tienen presente, hablando de eso, es el artículo 150 de la Ley del Impuesto a la Renta, cuando hablamos seguramente de la declaración anual, en donde el concepto genérico dice que hay algunos conceptos que se tienen que declarar como datos informativos obligatorios. Recordarán, número 1, en el tema que nos ocupa, viáticos. Número 2, casa, habitación, ¿de acuerdo? Y número 3, herencias o legados. Entonces, ahí me dice ese artículo 150 que si la suma de los 3 conceptos, o hoy en día, en particular viáticos, rebasa 500,000 pesos, se tiene la obligación de informarlo, ¿de acuerdo? En la declaración anual. Sale. Y bueno, pues también hay una disposición en el reglamento que veremos, pero esa es como que la regla básica. Y el tercer artículo que también muchos ubicamos y ahí como que nos quedamos, es el artículo 93, fracción 17 de renta, que ese es un artículo por demás importante, donde me dice que si los viáticos no se gastan efectivamente y no se tiene la documentación comprobatoria, cuidado con esto, va a ser un ingreso acumulable para el trabajador, que por cierto nadie hace, pero bueno, esa es la propuesta. Bueno, sin embargo, insisto, los viáticos no quedan ahí, los gastos de viaje no quedan ahí porque hay mucho que platicar. Y dentro de mi material les voy a compartir, obviamente por cuestión de discreción, no les voy a decir el nombre, pero es una empresa grandototota, que le han observado precisamente en una revisión esa partida de gastos de viaje y viáticos, porque no está perfectamente cumpliendo los requisitos de la parte fiscal. Entonces, hoy la autoridad se está metiendo hasta en la sopa. ¿Sí queda claro? Sale. Pues dicho eso, bienvenidos, los que no tengan el gusto de conocerme. Mi nombre es José Antonio González y bueno, pues bienvenidos todos completamente, porque creo que ya nos conocemos la mayoría, ¿verdad? Bueno, y si no, pues en todas las láminas viene mi nombre, no hay tema, ¿de acuerdo? Bueno, ya saben, la mecánica es levantar su manita para preguntar, yo no tengo ningún tema. Y también invitarlos porque exactamente en 8 días voy a dar un curso que está bien interesante de donatarias autorizadas. Espero que me hagan favor de acompañarme. Y todos los que están
Salud en su casita, pues un saludito. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema que hoy nos ocupa se llama viáticos y gastos de viaje. Perdón, gastos de viáticos, gastos de viaje y gastos por cuenta de terceros. Ese es un temazazo, porque al final del camino, todos los que salimos de viáticos, todos, siempre va a haber un momento en que hagamos un gasto por cuenta de terceros. ¿De acuerdo? No sé, alguna compra de un bien en particular, etcétera. Entonces debemos de cumplir ciertos requisitos para que esos gastos, insisto, sean deducibles. ¿Queda claro? Sin embargo, también hay una pequeña derivación de este concepto, donde hay también una situación que contempla la miscelánea, que se llama que puede haber un prestador de servicio de cobranza. No sé si les resulte familiar el concepto, ¿de acuerdo? En donde a lo mejor yo tengo ingresos por arrendamiento, para que tengan el dato. Ingresos por arrendamiento, persona física. Y hay una persona que dice, regularmente una inmobiliaria, no te preocupes, José Antonio, yo te administro todo tu negocio. Sale. Entonces, dentro de esa administración, fíjense bien, ¿puedes emitir el CFDI por mí? Sí. ¿Dentro de esa administración puedes cobrar por mí? Sí. ¿Me explico? Entonces ahí son servicios de cobranza o de comisión mercantil, que es diferente a esto. ¿Sí me expliqué? En donde no se sorprendan, por ejemplo, algo que puede ser interesante, que a lo mejor si yo soy una inmobiliaria, ¿de acuerdo? En donde yo doy el recibo, en donde puede venir retención de ICR y de IVA. Y van a decir, oye, pero ¿por qué voy a retener si me lo está dando una inmobiliaria? No, jóvenes, es que la inmobiliaria está dando el recibo a nombre y cuenta de su cliente. ¿Sí queda claro? O sea, mío, no de la inmobiliaria per se. Sin embargo, ¿dónde está el problema? Que tanto estos como los servicios de cobranza, ¿de acuerdo? Si no se establecen perfectamente en el cuerpo del contrato, sorpresa, van a ser ingresos acumulables para ellos. Esa es la parte sensata, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan la película completa. Bueno, ¿de qué se va a tratar esto? Que hay una tesis de muchos años atrás donde me dice, que lo vamos a ver, que los viáticos como tal no forman parte del salario, y creo que es lógico, ¿verdad? Porque no me lo están pagando derivado de una prestación de un servicio personal subordinado. En consecuencia, no hay retención de impuesto a la renta, no hay pago de seguro social, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, pues ahí está la tesis que la vamos a platicar. Aquí se ve un poquito mejor. Le damos la bienvenida a mi amigo Juan Carlos Fuentes Villanueva, que ya llegó. Dicen tarde, pero sin sueño, ¿eh? Bueno, veremos también depósitos por gastos de terceros, ¿de acuerdo? Que vean de entrada, hay un ingreso acumulable. Y esto aplica, jóvenes, tanto para personas físicas como para personas morales, ¿eh? Y la característica, otra vez resalto, que de entrada debe de haber un contrato. Y desde luego, si yo hago un gasto por cuenta de terceros, el comprobante que me van a dar, ¿de acuerdo? Aunque yo lo pague, tiene que salir a nombre de mi cliente. ¿Sí me explicó? Que también no se pierdan que va a haber un comprobante que yo intermediario, si lo quieren ver así, le voy a dar a mi mismo cliente, pero por los servicios que yo le estoy cobrando. ¿Sí me expliqué? Entonces, cuidado, porque si no hay contrato y si no hay ese comprobante, otra vez, ese ingreso que está depositado a mi cuenta o ese dinero que está depositado a mi cuenta es un ingreso acumulable. Póngame la lámina aquí, Jonah, gracias. Bueno, prestadores de servicios de cobranza, ya lo mismo, lo vamos a platicar con calma. Viáticos, primera idea. Viáticos que son efectivamente erogados y viáticos que tienen comprobante, de entrada es un ingreso exento para el trabajador. De entrada, ingreso exento. Viáticos que no se gastan o que no tienen comprobante, ¿de acuerdo? Vean cómo cambia, ingreso acumulable. Cuidado con esos detalles, ¿eh? Esa es la parte que va a buscar la autoridad. Expedición de CFDI por viáticos, mucha gente no lo hace. Ahora, y si alguien me pregunta, oye Toño, ¿y vamos a ver ese supuesto? Claro, lo vamos a ver. Sin embargo, hay dos momentos. En el momento que se asigne el viático, ¿de acuerdo? Y en el momento que realmente se comprueba. Entonces, en el primer momento el viático se va a timbrar dentro de otros conceptos en la nómina, ¿de acuerdo? Y ya cuando ya yo traiga el comprobante, se va a timbrar como un ingreso exento. ¿Queda claro?
Que también cabe la posibilidad que el viático sea un ingreso grabado, de acuerdo a lo que estoy platicando. No está efectivamente erogado, no devuelvo el dinero, no tengo el comprobante, va a ser un ingreso acumulable. ¿Sí queda claro? Sale, pónganme el material aquí, Yona, gracias. Viáticos superiores a 500,000 pesos de entrada es un dato informativo obligatorio. Y cuidado con esto, porque en la anual hemos platicado que si yo no presento los datos informativos obligatorios, dejan de ser informativos y se pueden considerar como un ingreso acumulable. ¿De acuerdo? Entonces ahí está otro supuesto. Bien. Vamos a ver dos ejemplos donde decía una empresa grandototota. Vean, ¿dónde está? Deducción de viáticos topados, y esto ¿qué va a implicar? Que la autoridad, si no cumple con los requisitos, rechazo de deducciones por viáticos por parte de la autoridad. ¿Queda claro? Y para que tengan un escenario, ¿por qué lo está rechazando la autoridad? En su momento existía la famosa outsourcing, ¿de acuerdo? Hoy ya no. Pero hoy existe un concepto que se llama servicios especializados. ¿Sí me explico? Entonces, que entra en ese concepto el famoso REPS. Y vamos a pensar hipotéticamente que yo presto un servicio especializado, el que quieran, el que se le venga a su mente, y mando a mi gente para prestar ese servicio especializado, a mi gente, ¿de acuerdo? ¿Quién estaría obligado a pagar los viáticos y gastos de transporte, de acuerdo? Y todo eso, pues desde luego yo, que soy el patrón, no mi cliente. ¿En dónde llega el abuso de todo esto? Es que se le asigna por contrato a mi cliente que él pague ropa de trabajo, viáticos y gastos de traslado. Y desde luego ese tercero quiere hacerlo deducible. La idea, se da cuenta la autoridad, lo rechaza, y es lógico. ¿Por qué? Porque para que exista un viático, ¿de acuerdo? Primer escenario, debe de haber una relación de trabajo. Y la relación de trabajo es conmigo, no con mi cliente. Y segundo supuesto, para que exista un viático, ¿de acuerdo? Debe de haber una prestación de servicio personal independiente. No hay otro supuesto, o trabajadores, ¿de acuerdo? O prestador de servicios independientes. Y alguien se preguntará, oye Toño, pero entre trabajador e independientes hay alguien en medio. ¿Y quién es ese alguien en medio? Un concepto que se llama ingresos asimilables a salarios. Entonces, en esos tres supuestos sí se pueden pagar viáticos, sí se pueden pagar gastos de viaje. Sin embargo, y espero no confundirlos, en el concepto de viáticos, yo trabajador, ¿de acuerdo? El comprobante va a salir a nombre de mi patrón. ¿Y quién va a deducirlo? Mi patrón, no yo. Sin embargo, si a mí me contrata, pongamos el ejemplo hoy Cadefi, me contrata hoy Cadefi, vengo de Puebla, ¿de acuerdo? Me da mis viáticos, los comprobantes de comida, de gasolina, de casetas y demás, ¿a nombre de quién van a salir? De José Antonio, no de Cadefi. No sé si queda claro. Entonces, José Antonio, en el momento de facturarle a Cadefi, le va a facturar el honorario más los viáticos. En otras palabras, los viáticos van a formar parte de mi ingreso. Y la suma de esos dos conceptos, ¿de acuerdo? Van a causar IVA, que es lógico, va a causar retención de IVA y va a causar retención de ICR. ¿Sí me explico? Entonces, ojo con ese detalle, ¿de acuerdo? Y bueno, le damos la bienvenida a mi amigo Octavio Rodríguez Espinosa y anexas. Bueno, vamos a ver los asientos contables que hoy en las redes sociales le están diciendo todo. Pero bueno, yo siempre he sido de la propuesta que apliquen voy a ser muy ad hoc al concepto, ¿no? Que por cierto, hoy vi un meme muy curioso que decía, oye, hay una fila muy grande en una ventanilla y no hay nadie en otra ventanilla. Y dice, contadores que aplican las normas de información financiera, bla, bla, para efectos contables. ¿Quién está formado? Nadie. Y luego dice, contadores que compran facturas y demás. Está una pinche filota, pero bueno, espero que no sea en ese caso. Pero bueno, ¿por qué el comentario? Porque hoy, por ejemplo, a partir del año 2019, ha tenido un cambio muy vertiginoso las normas de información financiera. Y en particular 2023, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque dentro de ese cambio en las normas de información financiera, ya por ejemplo, ya no podemos hablar de una NIP A1, A2, A3. ¿Recuerdan ustedes? Por ejemplo, siempre decíamos, NIP A2 en su momento, ¿de qué hablaba? De postulados básicos. Hoy ya no. Hoy la NIP A1, que habla de todo un marco conceptual, ¿de acuerdo? Se divide en secciones. Y la sección 20 habla ahora sí de postulados básicos.
Si me equivoco, aquí está mi teacher. Entonces, menciono esto porque un postulado básico aplicable a viáticos para ver el asiento contable, ¿cuál es? Sustancia económica, ¿de acuerdo? Y otro postulado básico es devengación contable. ¿Eso qué quiere decir? Y yo siempre he puesto este ejemplo. Salgo de Puebla, ¿de acuerdo? Me dan dinero. Entonces, aun y cuando yo no llegue con el comprobante, los viáticos ya se están devengando. ¿Sí queda claro? Al devengarse, ya no voy a hacer el asiento que todo mundo hace. Cargo a gastos por comprobar con abono a bancos. No, porque ya se están devengando. Entonces, cuando yo le asigno el dinero a Eva, ¿verdad? Para que vean que sí me acuerdo. Le asigno el dinero a Eva, voy a hacer cargo a gasolina, gastos. Cargo a casetas, gastos. ¿De acuerdo? Alimentación, gastos. ¿Por qué? Porque puedo estimar el destino de ese dinero. Y ya cuando regrese, hago mi ajuste. ¿Sí queda claro? Ese sería lo correcto. Pero bueno, vamos a ver de los asientos contables. Gracias, Yona. Algunas reglas misceláneas aplicables a viáticos, vamos a platicar. Base del IVA en honorarios, que incluye propiamente los viáticos. Aquí fundamento artículo 18 de la ley del IVA. Y hay un concepto que viene en una regla miscelánea que puede usar la clave 31, que son intermediarios de pagos en las formas de pagos. Entonces vamos a hablar un poquito de la parte fiscal, la parte contable, la parte de reglas misceláneas, etcétera. ¿De acuerdo? Esa sería la propuesta del evento. Bueno, bibliografía, pues vamos a hablar de renta, del reglamento, del IVA, del código, de las DIP, de la miscelánea y de algunas jurisprudencias. Bueno, aquí de entrada les comparto dos conceptos que deben tener muy presentes. ¿Qué es el viático y qué es gastos de viaje? Son dos conceptos totalmente diferentes, ¿eh? Vean, a título de ejemplo, viáticos, finalmente es un acercamiento, una de definición cualquiera, pero finalmente creo que nos ayuda. Dice, viáticos son una asignación de dinero o beneficio adicional que se otorga a un trabajador para cubrir gastos relacionados con viajes o desplazamiento que realiza en ejercicio de su trabajo. Esos gastos pueden incluir gasolina, hospedaje, casetas, alimentación, bla, 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 bla. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué se destaca de este concepto? Primer dato, que se le asigna a un trabajador. Segundo dato, con motivo de su trabajo. ¿De acuerdo? Tercer dato, ¿de acuerdo? Que es para cubrir estos conceptos o algunos otros. ¿Queda claro? Ahora, comparen viáticos con gastos de viaje. Son el conjunto de costes que se generan cuando un trabajador de una empresa se desplaza a otro lugar diferente a su centro de trabajo para llevar a cabo su trabajo. Ahora, ¿cuál es la diferencia del viático y gastos de viaje? Sencillo. Vuelvo con mi ejemplo de Puebla. Salgo de Puebla, echo gasolina. Salgo de Puebla, pago casetas. ¿Sí me explicó? ¿Qué quiere decir? Que esos dos conceptos en particular son gastos de viaje. Ahora, llegué aquí al Estado de México. Llegué a comer, viáticos. Llegué a hospedarme, viáticos. ¿Sí me expliqué? Esa es la gran diferencia. Por eso decía, chequen bien la fracción 5 del 28, porque en algunos casos uno y otro no son deducibles. Y en el segundo supuesto solamente están limitando los gastos de viaje, el segundo concepto, más no los viáticos. ¿Sí queda claro? Entonces, ojo con eso. Sin embargo, en materia contable, también algo importante que tienen que decir. Vamos a pensar que yo instalo, siempre me ha gustado este concepto y más ahorita en época de calor, yo instalo, por ejemplo, aires acondicionados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pensar que tengo mi empresa en Puebla. Entonces me llama, siempre se me escapa tu nombre. Adrián, es que siempre te quiero decir Adrián y pienso en Agustín, no sé por qué. Pero bueno, Adrián. A lo mejor tengo algo con Agustín, ¿verdad? Pero bueno, ¿será que me debe? Adrián no. Adrián, vamos a pensar que Adrián, levántase la bocina y me dice, José Antonio, quiero que me vengas a instalar aires acondicionados a todo mi centro de trabajo. Entonces ahí vengo con mi gente y mando a mi gente. Una pregunta que se tienen que hacer muy sensible. Yo a Adrián le voy a cobrar el aire acondicionado, le voy a cobrar la instalación y la pregunta sería, ¿y también va a incluir dentro de lo que él me va a pagar gastos de viaje y viáticos? Pregunto. Sí, ¿por qué? Porque hay una diferencia interesante entre gasto y costo, porque regularmente los gastos de viaje y los viáticos son afectación a resultados, ¿de acuerdo? Y lo que yo recupero a través del precio de venta se llama costo de venta.
Pero antes de llegar al costo de venta paso por el inventario. ¿Sí me explicó? ¿A qué voy con esto? Yo pudiera considerar esos gastos que Adrián me los va a pagar dentro del costo, sí. Y la pregunta sería, ¿y tendría limitantes? No. ¿Por qué? Porque estoy deduciendo el costo más no el gasto. No sé si queda claro el comentario. Simplemente es técnica contable, es apreciación. ¿De acuerdo? ¿Sí me expliqué, jóvenes? Pero bueno, si no, pues vamos a ver asientos. No pasa nada. Y si no, aquí tengo a mis asesores de cabecera. ¿Sale? Bien. Vamos a continuar. Vean. Conceptos que se timbran, y aquí empezamos con problemas, que esto es un curso, parte del curso que di dentro de sueldos salarios. Vean, conceptos que se timbran, la parte exenta, ¿queda claro? Ingresos grabados, honorarios a miembros del Consejo de Administración, subsidio para el empleo, ¿de acuerdo? Que inclusive vean, aquí ya están empezando los problemas, y perdón que me salga tantito del tema. Hoy, por ejemplo, veo el pago de las retenciones, pago directamente al SAT, ¿de acuerdo? ¿Y qué creen que vi? Que por ejemplo ya en el acuse recibo, y lástima que no tengo dónde escribir, en acuse recibo ponen, por ejemplo, voy a retener 1,500 pesos. Y abajito dicen, menos 390 de subsidio para el empleo. La pregunta sería, ¿sería correcto ese pago? Ya en el pago directamente en el portal, en el aplicativo. Pues no, porque si son 1,500, ¿de acuerdo? En mi papel de trabajo le tengo que descontar 390, ¿de acuerdo? Y nada más se enteraría físicamente la diferencia. Pues no, hoy lo están considerando dentro del pago propiamente dicho. Entonces ahí se los dejo para que vean que hoy la gente está haciendo lo que quiere. Que eso es siempre la situación interesante. Pero bueno, ahora, seguimos aquí, Jonah. Gracias. Anticipo de nómina también se factura, y sorpresa, viáticos. ¿De acuerdo? Viáticos. Y desde aquí empiezan los problemas, porque yo diría de entrada, so pena que el viático se le asigne como ingreso al trabajador. Si no lo timbran, yo podría decir que ningún peso de viáticos o gastos de viaje va a ser deducible. ¿Por qué? Porque no está timbrado. No está timbrado. ¿Sí queda claro? Entonces finalmente ahí está la referencia, Y el fundamento de eso, por eso empecé diciendo que solamente piensan que son 3 artículos para viáticos. No, jóvenes. Un cuarto artículo es el artículo 99, fracción sexta de la Ley del Impuesto a la Renta, donde dice el artículo que lo vamos a ver, los patrones están obligados a emitir el comprobante y la constancia por pago de viáticos. Y de hecho son 2 documentos, no uno. Sin embargo, la resolución miscelánea me dice, no te preocupes, patrón, no emitas ni comprobante ni constancia, simplemente tímbralos, y te pone un requisito, en tiempo y forma. ¿Y cuál es en tiempo y forma? Volviendo con Eva, le doy el dinero hoy. ¿Cuándo timbro? Hoy. ¿Sí me explicó? 19 de septiembre, simulacro. Espero que no tiemble, amigo, porque me da miedo. Y bueno, ¿qué se timbra también? La PTU, ¿de acuerdo? Sale, bien. Aquí viene una tesis que les decía que está muy bonita, porque esta tesis de entrada me dice que los viáticos son realmente como un dinero que se le da al trabajador para que se traslade fuera de su centro de trabajo, que no entra de los conceptos que integran el salario y en consecuencia no forma parte del mismo. ¿De acuerdo? Ahora, la lectura es interesante. Jonah, por favor. Dice, vean. Es cierto que la Ley Federal del Trabajo dispone que dentro del salario quedan comprendidos no solo los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, sino también las gratificaciones, percepciones, habitación y cualquier otra cantidad que se entregue al trabajador a cambio de su trabajo. Esa primera lectura está citando el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. De entrada lo está citando, de entradita. Sigo leyendo, vean. Dice, a cuenta de su trabajo, incluyendo además todas las ventajas económicas establecidas en el contrato a su favor. Pero para que una prestación pueda considerarse como parte integrante del salario, es necesario que se le entregue a cambio de su trabajo. Y es lógico, dice, lo que no ocurre con los llamados viáticos, que eso se desprende que el viático como tal no forma parte del salario o del trabajo del colaborador. ¿Sí me explicó? Sale. Dice,
Dice, porque esas cantidades se le dan a un trabajador para gastos de transporte, hospedaje, alimentación, en los casos que se tiene que desplazar, tiene que desempeñar sus labores fuera del domicilio o residencia. Pues tales sumas son entregados no como una contraprestación del servicio desempeñado, sino para resarcirlo de los gastos extraordinarios que tiene que hacer. Y creo que es lógico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿quieres indemnizar a un trabajador de acuerdo al artículo 84 y 89 de la Ley del Trabajo? Sí. Por lo tanto, no considere los viáticos como parte del salario diario integrado. ¿Quieres integrar el salario para efecto del Seguro Social? Artículo 27, no considere los viáticos como parte del salario diario integrado. ¿Sí me expliqué? Así es que ojo con ese detalle, ¿sale? Bien. Aquí empiezan las situaciones y para que tengan el dato, vean de qué empresas estoy hablando, Gastos por cuenta de terceros. Entran los trabajadores, independientemente a los viáticos, ¿de acuerdo? Porque yo puedo hacer hoy, por ejemplo, que estoy aquí ahorita en el Estado de México, que me llame mi jefe y que me diga, oye, José Antonio, cómprame X situación. Sale, entonces yo la compro, ¿de acuerdo? Lo pago con cheque, transferencia de mi cuenta. Entonces, ahí está un ejemplo. ¿Queda claro? Sale. Otro punto, vean, fedatarios públicos. ¿Quién no ha escuchado que el fedatario público se le da dinero que luego no sabe ni quién le deposita, porque es una realidad? Oye, para que tú, fedatario, pagues los derechos, pagues la inscripción en el registro público, pagues XXXX, ¿no es cierto? Y los notarios no tienen un problema, tienen un problemón, porque no identifican quién le está depositando. Y muchos de esos depósitos, curiosamente, son en efectivo. Exacto, todo al notario. Inclusive el mismo dinero para que él pague mis impuestos. Exacto. Pero bueno, entonces cuidado con los notarios. Agentes aduanales, que es otro boom interesante, porque si yo tengo un agente aduanal, ¿quién paga todo? El agente. Todo, todo. Los incrementables, los impuestos de importación, el mismo IVA, sus honorarios, bla, bla, bla. Y tienen un problemón porque están recibiendo dinero. ¿Sí me explicó? Sale. Agencias de viajes, vean, chulada, Yo en su momento llevé una agencia de viajes y la agencia te vendía todo, Oye, yo quiero ir a Dubái y quiero que me alquiles un carro último modelo allá y bla, bla, bla. Entonces no te preocupes, yo te alquilo lo que nada más deposítame. Entonces llega el SAT y todos esos depósitos, sorpresa, eran ingresos de la agencia. ¿Y dónde está la parte interesante? Que los comprobantes tienen que salir a nombre ¿de quién? Del cliente, que en este caso soy yo. Cuidado con esos detalles, porque la agencia en ese caso tiene un problemón con el SAT, Entonces cuidado, inclusive ahí podemos estar los contadores, Es más, yo te puedo decir a ti, oye, mira, yo no soy contador, tú llévame mi contabilidad y si dices que voy a pagar impuestos, no te preocupes, permíteme depositarte para que tú pagues mis impuestos. Eso tiene un gran problema para ella. Gastos por cuenta de terceros. Y yo sí, en los impuestos no hay tanto problema porque el comprobante va a salir a nombre ¿de quién? De papá. ¿No es cierto? No de ella. El problema ¿cuál es? Que tienes dinero que no forma parte de tu actividad, no forma parte de tu contabilidad. Y cuidado con el artículo 59, fracción tercera del código, que dice así: si tú tienes dineros que no forman parte de tu contabilidad, salvo prueba en contrario, esos dineros para ti son ingresos acumulables. Chulada. Hoy el SAT está en todo, hasta en la sopa. Pero bueno, entonces seguimos con esta lámina para que vean. Prestador de servicio que obviamente se dediquen a eso y entre otros. Ahora, aquí vienen ya las partes bonitas, finas. Vean, aplica primer escenario para persona moral. Todos los dineros que caigan en la cuenta bancaria de una persona moral, ¿sale? Bien, primer supuesto. Artículo 18, fracción 8 de la Ley de Renta. ¿De qué me habla el artículo 18? Ingresos acumulables, ejemplos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dice? Para efecto de este título se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos, los siguientes. Fracción 8 dice, vean, las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros. ¿Queda claro? Salvo, cuidado siempre con esto, o cuando dice salvo, excepto, ¿de acuerdo? Es que ya no es ingreso acumulable. Pero fíjense cuál es la condición. Dice que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales al nombre de aquel por cuenta de quien se efectuó el gasto. ¿Y quién es ese aquel? Mi cliente.
Exacto. ¿Sí queda claro? Entonces, con ese tipo de precisiones, y yo agregaría acá el contrato bien establecido, esos dineros ya no son ingreso acumulable para mí. Ahora, bien, qué bonito. Este tipo de ejemplos me encanta porque luego digo, pues para que entienda bien la gente, pues hay que hacer un ejercicio numérico porque solamente así entienden algunos. Otros no, ni siquiera con esto entienden, pero bueno, vean, yo agencia aduanal, yo, persona moral, yo, ¿sale? Bien, recibo 4 millones de quién, de mi cliente. 4